Hola a todos y bienvenidos al Trastero de la Historia. Hoy nos toca... Mentiras de la historia. Pues por fin ha llegado el momento de continuar con esta sección en la que os hablo de mentiras, exageraciones o falsas verdades sobre la historia o personajes históricos que van circulando por ahí y la gente tiene grabadas a fuego en su cabeza. También veréis que llevaba muchísimos meses sin continuar con esta sección, a la cual le tengo bastante cariño porque básicamente fue con la que empecé el canal. Pero también tengo que confesaros que con todo lo que ha pasado, y sigue pasando este año en el mundo, me olvidé completamente de ella. Y antes de empezar, por si alguno llegó nuevo al canal en estos meses y no vio los dos capítulos anteriores, se los dejaré en la descripción. Ahora sí, no me enrollo más y comenzamos. No sé cuántas lindezas habréis escuchado sobre esta mujer a lo largo de la historia. Yo mismo, que ahora recuerde, manipuladora, asesina, embaucadora de hombres, obviamente también acusada de mantener relaciones incestuosas y un largo etcétera. Y a ver, lo cierto es que, como bien sabéis, Lucrecia era parte de la familia Borgia, o en español, la familia Borja, la cual he escuchado a más de un historiador definirla como la primera familia mafiosa de la historia, con lo que imaginaréis que muchas simpatías no despertaron en su época. Pero centrándonos en Lucrecia, quien nace a finales del siglo XV y viendo un poco por encima las fuentes de su época, da la impresión de que más que todas esas cosas de que os he dicho al principio, parece que era un títere en manos de su padre y de su hermano, los cuales, como bien sabéis, eran Rodrigo y César Borgia, en los que no me extenderé demasiado porque tengo la intención de hacer un vídeo sobre ellos más pronto que tarde. Pero sí deciros que en su momento llegaron a tener un poder enorme en toda Europa y Lucrecia fue utilizada como un instrumento más para llegar a todas esas cotas de poder. Y es probable que hasta aquí muchos os preguntéis que si no era todo lo malo que se cuenta sobre ella, ¿de dónde vienen todas estas historias tan perturbadoras? Como por ejemplo la del famoso anillo para guardar el veneno y así poder asesinar más fácilmente. Pues esta mala prensa se empezó a crear, como no, en el siglo XIX, cuando un escritor francés llamado Victor Hugo, recordado por obras como Los Miserables, escribió otra obra llamada Lucrezia Borgia, en la que definió al personaje como una mujer despiadada, viciosa y sobre todo maestra en venenos. No tardaría mucho en unirse a la fiesta el que para mí fue el mejor novelista francés, Alejandro Dumas, con su novela Crímenes célebres, Los Borgia. Y a pesar de que en los últimos años han salido nuevas biografías sobre ella en las que se trata de limpiar un poco su figura, estoy más que seguro de que Lucrecia Borgia es de las mujeres más calumniadas de la historia. Y seguramente no era una santa como casi nadie de su época, pero de ahí a todo lo que se ha dicho en los últimos 2 siglos sobre su figura, creo que hay un camino bastante largo. Pues aquí nos encontramos con las dos máximas referencias de la literatura inglesa y española, y dudo que ninguno de ellos necesite presentación, porque estoy seguro que hasta el último de vosotros al menos ha oído hablar o ha leído incluso El Quijote o Romeo y Julieta. Y también estoy seguro de que en más de una ocasión habréis escuchado que ambos fallecieron el mismo día, del mismo mes y del mismo año, el 23 de abril de 1616. Razón por la cual cada año se celebra ese día como el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, para honrar a estos dos genios de la literatura. Bueno, y también a Inca Garcilaso de la Vega, que casualmente de los tres fue el único que sí que murió en esa fecha. Bien, pues esta afirmación que se ha sostenido durante tantos años es falsa. You are fake news. Go ahead. El día de la muerte de Cervantes no fue el día 23, sino el 22 de abril de 1616. Y sí, vale, seguramente estaréis pensando que a lo mejor estoy hilando demasiado fino porque Shakespeare sí que murió el día 23, pero no. Aquí la UNESCO tuvo un pequeño tropezón y es que sí, las fuentes de la época de Shakespeare nos cuentan que murió ese día, pero parece ser que pasaron por alto que por entonces Inglaterra no utilizaba el calendario gregoriano, que es el que se usa en España desde finales del siglo XVI y en gran parte del mundo, sino el calendario juliano. Es decir, que si trasladamos el 23 de abril del calendario juliano al gregoriano, nos encontramos que el inglés pasó a mejor vida el día 3 de mayo, unos 11 días después de lo que lo hiciera el español. No sé cuántas veces se ha asociado este nombre al de espía y bailarina.
De ella se decía que era capaz de seducir a cualquier hombre con sus danzas orientales, y también se ha relacionado su figura con la clásica femme fatale del cine. Como curiosidad, deciros que Mata Hari en el idioma malayo significa literalmente ojo del día. Pero vamos a lo que nos interesa. Sobre ella siempre se dijo que era una espía holandesa que trabajaba para el gobierno alemán pasando información sobre el ejército francés, razón por la cual fue ejecutada en el año 1917. Y sobre su ejecución se han contado muchísimas historias, como aquella en la que rechazó la venda y que justo antes de que la ejecutasen les lanzó un beso a sus verdugos. Vale, ahora la verdad. Y es que a día de hoy no hay ningún documento que certifique al 100% que Margareta Gertrudis Zell, perdonad mi pronunciación, que así se llamaba Mata Hari, fuese una espía. Argumento que sostiene Alma Leonor en su libro Las mentiras de la historia, y también Ángel Rubio, que es vicedecano de estudios de la Universidad Complutense. La realidad es que las estrategias bélicas de Francia durante la Primera Guerra Mundial dejaron mucho que desear. Bueno, y en la Segunda también, pero eso ahora no viene al caso. Con lo que, para desviar la atención de los miles de soldados muertos en las trincheras, se acusó a Mata Hari de pasar información al bando alemán. Vamos, que más que espía fue un chivo expiatorio. Su fallo fue que se enamoró de un militar ruso llamado Vadim Maslov, y durante la guerra este fue herido en combate, lo cual hizo que ella quisiera ir a verle y tuviera que pedir un visado en la oficina del cónsul alemán Karl Kremer, quien a cambio le pidió que le informase sobre los movimientos del ejército francés. Todas las acusaciones que recibió eran imprecisas y nunca se dijo ningún secreto en particular que ésta hubiese revelado. Todo se explica mucho mejor en el documental de National Geographic Mata Hari, una sex symbol víctima de la Gran Guerra. No sé cuántas veces se habló de este tema durante la Guerra Fría, y más concretamente después de la crisis de los misiles, cuando el mundo estuvo más cerca que nunca de una guerra nuclear, ya que, como sabéis, Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética estaba instalando misiles en la isla de Cuba. Bueno, no voy a extenderme contando toda la crisis de los misiles porque es un tema sobradamente conocido por todo el mundo. El caso es que la crisis no llegó a mayores y John Fitzgerald Kennedy y Nikita Khrushchev acordaron una serie de medidas, entre las que se incluía la instalación de un teléfono rojo entre Washington y Moscú para evitar llegar a una guerra. Pero pese a lo que hemos visto en numerosas películas y series, la verdad es que el teléfono rojo ni era un teléfono ni obviamente era rojo. En realidad se llamó así porque daba la idea de la inmediatez de la conexión entre ambos bandos para tratar asuntos de máxima tensión. El famoso teléfono rojo realmente es una línea encriptada entre ambos países en el que, como hemos dicho antes, únicamente se trataban asuntos de máxima urgencia con el fin de evitar una catástrofe nuclear. Y en este último punto volvemos atrás en el tiempo para hablar de la tan denostada Edad Media. Y digo esto porque supongo que hasta el último de vosotros habrá escuchado mil y una historias sobre esta época. Que si el cinturón de castidad, que si la quema de brujas, y sobre el tema de ahora, el derecho de pernada. Y a ver, con esto no pretendo idealizar esta época, ya que tenía muchas cosas que hoy en día nos parecerían horribles. Pero también es cierto que hasta bien entrado el siglo XIX, el ser humano de la civilización occidental no vivía, sino que sobrevivía. Pero centrándonos en el tema que nos toca hoy, ¿qué era el derecho de pernada o la ius primae noctis? Pues era el privilegio feudal en el que los nobles tenían el derecho de pasar la noche de bodas con la mujer de sus vasallos. O, por decirlo de otra forma, el derecho a desflorarla. Y sí, ya sé que suena duro y asqueroso, pero la realidad es que, a pesar de que sí que existía a nivel teórico, prácticamente todos los historiadores que he leído y con los que he tenido la oportunidad de hablar coinciden en calificar como un mito la práctica de esta costumbre. Lo que sí que es cierto es que para casarse los vasallos tenían que pedir permiso al señor feudal, que o normalmente aceptaba o bien exigía por adelantado un tributo, ya fuera en especie o en metálico. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, compartirlo en vuestras redes sociales o suscribiros a mi canal. Y si no os ha gustado, como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.